porque Él es el quien hace la herida y Él la vendará. ¿Qué es? Mira, mira esto. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Mucho lees, cuídate a loques. Ay, diablo con Biblia. Hace caso siquiera. Dame. El diablo con Biblia. Ay, ya va. Con semejante poder en sus manos, empezaba a olvidar la nobleza de ofrecer la otra mejilla. Mira bien lo que haciendo estás, lo que siempre aún no llegará. Si no cambias, tal vez mañana lamentarás. Porque cuando siembras dolor, también sufre tu corazón. Y cuando te hayas dado cuenta, tarde será. La vida es como que aparece y se va. Y si rompes sus pétalos, la flor se apagará. No arranques la ilusión de quien te da su amor, porque no hay más dolor que ver sangrar a un corazón. Episodio 7. La caída de Daniel. Por acá vamos despacito, que los perros de Doña Juana nos vayan a morder. Por un simple perrito miedoso. Que no tiene miedo a un ¿Qué? perro. Ustedes también gritaron, no se hagan ya. Es porque nos asustaste. Acá va a comer el perro. Dejen de burlarse, mejor vamos a las papas. Qué aprovechativo eres cuando dijiste que vamos a jugar y nos traes a cargar papas. Sí, pues qué malo. Pero por eso existen mis amigos, oye, para que me ayuden en los momentos que más necesito. Oiga. Pero ¿de qué se quejan? Yo les voy a dar Oiga, medio oiga. quintal a ti, a ti, a ti y a ti. No es eso, no es que nos haces caminar mucho. Y además tu Hágame chaco está caso, muy sí. lejos. ¿Te acordaste de traer la llave? Cuidado, te hagas olvidado como la otra vez que nos hice caminar muy lejos y no la habías traído. ¿Cómo crees que me voy a olvidar la llave? Ya pues, eso pasa una vez. No creo que quién va a ser tan tonto para olvidar la llave 2 veces. Listo. ¿Quién me acompaña a traer las llaves? Vamos, alguien. Las ganadas. ¿Quién te va a acompañar? Te vamos a acompañar. Mejor otro día, ya nos vamos a la cava. Tenemos cosas que hacer. Tengo que hacer mi tarea. Sí, hay que regresarse de una vez. ¡Pero falto yo! ¡Me presento como voluntario! Oye, Joel, ¿eres tú? Me asustas, hombre. ¡Para que vea que yo no me corro del trabajo, señor! Me da gusto que estés usando tu musculatura, tu fuerza, tus ejercicios para algo bueno, no para andar pegando niñitas que por ahí como un cobarde. ¿Y vas a ir a pesar que hay perros por allá? ¡Yo no tengo miedo a los perros, señor! Ah, ¿sí? ¿Estás seguro? ¡Aunque sea un poquito, señor! Ya, Joel, mira, me da gusto que estés ayudando a tu prójimo. Ven, cierra los ojos.
Mira, he puesto palabras de poder en tu boca. Ahora si vienen los perros a atacarte, ya no tengas miedo, ya. Todo lo que le digas te van a hacer caso. Todo lo que le digas, todo. Así vengan 100, 200, un montón de perros. Y si les dices, bótese del puente, se van a botar. Y si les dices, desmuélese, se van a quedar sin muelas. Pero eso sí, no va a ser tan abusivo tampoco, ¿eh? Porque a veces la conciencia remuerde, ¿no? Como yo a veces hace rato con los malcriados, tanta cosa, ¿ya? Pero eso sí, cuando vayas por el camino, no vais a hablar a nadie, ni saludes tampoco, solamente vas a hablar frente a los perros, ¿ya? ¿Entendido? Ya, vete. Cada palabra era una tontería para ella. Pero ¿qué tal si era verdad? Pobrecito. Voy a acompañarle, ¿ya? Oye, amiga, por el Joel te va a estar preocupando. Es un ardillo, un guatopillo, es llega, no le pasa nada. Además, tiene palabras de fe, ya, ahorita, ¿qué le va a pasar? Voy a acompañarle. Oye, amigo, no te vayas ya. No te vayas, que debías de avisar antes para no estar traspasándole a palabras. No, pero algo le vaya a pasar. Oye, amigo, no te vayas, si ahorita llega. Bueno, ya, pues, si ya te vas, ¿qué? Pues, anda nomás entonces, pues. Mira, se separaron. Sí, pues qué raro. Se quedó desilusionado. Oigan. Si quieren chismear de alguien, pues, por lo menos asegúrese que no esté a su costado, ¿no? Joel, Vine a acompañarte. El que tome el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Keila, ¿qué dijiste? Keila, ¿qué dijiste? ¿Qué dije qué? El arado, el que mira para atrás. ¿Me dices a mí? ¿Y si le decías muerte? El arma que necesitaba estaba a su alcance y ella no estaba dispuesta a perder. ¿Te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo, Dalia? Todo lo que tú me dices es una completa estupidez. No empieces. Al menos por esta vez no quiero escuchar tus lloriqueos. Al menos por esta vez ponte los pantalones y hazlo. Ya cálmate. Dalia, aunque haga lo que tú me pidas, mientras Daniel tenga sus poderes, todo lo que haga no va a servir de nada. No te preocupes. No me va a ganar un imbécil que se cree santo. Esta noche cae. ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿No pudiste quitarle sus poderes en unos días? ¿Quieres quitárselos en unas cuantas horas? ¿Eso quieres? ¿Eso pretendes? ¿Cómo? Yo te aseguro que esta noche ese imbécil que se cree incorruptible va a ser seducido.
por el pecado. Más te vale que no te atrevas a hacer nada de lo que no me guste porque no estoy dispuesto a compartirte con ningún idiota. No seas imbécil, no lo voy a hacer yo. Voy a pagar a mi amiga para que lo haga. Yo no soy ninguna raposa para que me trates así. Tú sabes que yo solamente soy tuya. Lo sabes. ¿Con quién estabas hablando? Oye, solamente... ¿Qué te pasa, mocosa? ¿Por qué me hablas así? ¿Qué pasa? ¿Algo en tu conciencia te hace atacarme? ¿Con quién estabas hablando? ¿Por qué me atacas? ¿Qué pasa? ¿Algo en tu conciencia? ¿Mm? ¿Qué estás haciendo? Nos ha hecho doler todito el cuerpo, todo el cuerpo nos ha dolido. Lo mandó también a sus perros para que lo mordiera mi hermanito, ahorita está con una herida tremenda en su pie. Y está todo negro su pie, todo negro está. Y además usted como presidente de Rondas tiene que cogerlo, tiene que hacer algo por la comunidad, si no, ¿cómo? Y mire lo que está haciendo daño a la gente. La más cólera que me das, que vienes a hacerte el inocente. ¿Acaso no sé por qué te ha pegado? Porque le estaba jalando sus pelos de las chinitas y su hija Doña Lucila. Más debía darte. ¿Acaso no sé que el otro día que las has hecho pelear a los cholitos, a Joel, a Jale? O sea, cuando tú haces, nadie quiere que te digan nada. Pero cuando a ti te hacen, ahí sí vienes a pedir ayuda. Es mentira, don Armando. Cuando nosotros somos buena gente, nosotros a nadie le hacemos daño. ¿Por qué tiene que creerse de ese...? No te hagas el cafo. Ni para mentir tienes gracia. ¿Acaso no soy el malcriado que eres? Claro, pues a ustedes les conviene, ¿no? Que le estarán beneficiando a él, por eso no hacen justicia. Mira, lo vamos a investigar. Si está portándose mal, lo cae su castigo con la ronda. Pero no se van a salvar. Juntos van a recibir lo que le han hecho a las chinitas, a su hija Doña Lucila, a Joel y a Harley. Ten cuidado. Perdóname, Señor. Porque a algunos les llegó su tiempo y han sido entregados en manos del castigador. Me decían que me detenga. ¡No me voy a detener! Pero yo decía más. Pero también ha de llegar el tiempo del castigador. Yo que les aborrecía. Yo que les consideraba gente mala y abusiva. Ya deja. Y aún de los malvados, ten misericordia. Perdóname, Señor. Porque con la misma vara que midas, también tú serás medido. ¿Para qué? ¿Está Daniel? ¿Para qué, pues? ¡Daniel! Por favor, Daniel, ayúdame, por favor. Mi mamá está mal y no quiero que se muera. Me tienes que ayudar, por favor, ayúdame.
Daniel. Daniel, no te vayas. Pero me necesitan. Daniel. Déjame un minuto mirarte sin fin, sin reparos que quiero describirte. Deja que mi memoria se pierda. Llegó la noche y ella seguía esperándole. Déjame intentar. Pero su corazón ya lloraba, como si hubiese perdido a un ser querido. Déjame platicar. Dijiste que tu mamá estaba grave. Daniel, perdóname, es que yo quería estar un rato solas contigo. No, ahora no me vas a salir con tus cosas de que ya estoy tarde y que ya me voy. Te vaya a pasar algo en el camino, ya es tarde. Y en medio del dolor ganó el miedo. Y sintió que lo perdía para siempre. Que él y su mamá deben estar esperando. ¿De qué tienes miedo, Daniel? Yo no te voy a comer. Acá hay lugar donde pases la noche. Y aquí vas a ser muy bien atendido. Yo siento que no va a volver. ¿Quién no va a volver? Daniel. ¿Estás seguro que no quieres probar? El Daniel que conoció nunca más iba a regresar a ella. Mi Señor te quiere cambiar, tu mente quiere transformar. Si no cambias, tal vez mañana lamentarás. ¿Cuántos niños hay sin hogar y mujeres sin dignidad? Ven a Cristo y sal de esa vida y no sigas más. La vida es como flor.